soy Juan Pablo Moltó, ya me han presentado. Os voy a dar una charla, una conferencia sobre la psiconeuroacupuntura y más concretamente en qué es lo que yo hago o a lo que me dedico en España, ¿no? y bueno, y alrededor de todo el mundo, porque cada 15 días estoy en un país dando conferencias y explicando la psiconeuroacupuntura y bueno, y aparte dando formaciones. Antes que nada os voy a decir que hay en internet, porque la conferencia dura 1 hora y seguramente algo os pueda interesar. Si queréis seguirme, tenemos un canal en YouTube, el canal se llama Juan Pablo Moltó Ripoll. En ese canal yo os invito a que os suscribáis, porque ahí vamos poniendo vídeos continuamente sobre acupuntura científica, sobre investigación, sobre pues todo lo que nosotros vamos trabajando. Bueno, más que nada voy dando pequeñas conferencias, pequeñas charlas, para ir divulgando un poco la psiconeuroacupuntura y la acupuntura científica. Y luego también tenéis aquí, importante, en la página del instituto, la página de psiconeuroacupuntura.com, ahí tenéis la entrada al instituto y sobre todo os invito a que entréis en el blog. El blog es donde yo cuelgo los artículos y donde a lo mejor ahora digo algunas cosas que os pueden interesar. Si queréis luego entrar y leer un artículo completo, pues podéis entrar en el blog, ¿ok? Lo digo porque esas son... Luego también tengo un canal de iVoox que es para audios. También, si os interesa oírme, pues podéis entrar en el canal de iVoox y bajaros los audios y podéis oír conferencias, charlas, etcétera, que hago por todo el mundo, ¿ok? De nada, os quiero explicar un poquito qué es lo que nosotros hacemos en España. En España, básicamente, yo a lo que me dedico es a intentar encontrar explicaciones a lo que la medicina tradicional china lleva más de 5.000 años demostrándonos. Es decir, los que practicamos medicina tradicional china, acupuntura, que es mi especialidad, sabemos que funciona. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado un modelo de explicación muy tradicional, donde cuando intentamos explicarle a los médicos qué es lo que nosotros hacemos, pues a veces tenemos serias complicaciones teóricas. Nosotros lo que hacemos es intentar encontrar nexos de unión entre el modelo oriental y el modelo occidental, porque la medicina china siempre ha sido una ciencia descriptiva, ha descrito lo que pasaba, pero nunca lo ha explicado. No lo ha explicado bajo el modelo científico o el método científico. Claro, esto sabemos que es un grave problema cuando queremos introducir nuestra terapia o nuestra ciencia en un ambiente hospitalario o en un ambiente académico, universitario, ¿no? Hay países donde esto es muy fácil, pero hay otros países donde es muy difícil hacerlo. Yo viajo por todo el mundo y me doy cuenta de esos detalles, ¿no? Bueno, básicamente, por lo tanto, lo que nosotros es intentar explicar qué es lo que hace la medicina china. ¿Cómo lo explicamos? Pues bueno, lo explicamos a través de la biología, ¿vale? Lo explicamos a través de la física y lo explicamos a través de la filosofía, ¿no? Tenemos un marco filosófico que nos apoya. El marco filosófico es el taoísmo, las filosofías existenciales. Dentro de la biología estudiamos los modelos biológicos que pueden explicar el comportamiento de la acupuntura. Por ejemplo, hoy en día utilizamos los sistemas PINE, la psiconeuroendocrino-inmunología, el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Nosotros sabemos que en realidad no son 3 sistemas, sino que es un solo sistema que está conexionado y que la acupuntura trabaja a través de estos 3 sistemas, a través de acciones reflejas, a través del sistema nervioso y a través de acciones humorales, a través del sistema químico, ¿no? Las zonas de Pissinger, todos estos fenómenos que la biología nos va dando un marco teórico para poder explicarlo luego dentro de lo que sería un ámbito más científico. Bueno, pues eso es un poquito a lo que yo me dedico, ¿no? Como hemos dicho, aquí tenéis toda la información que podéis bajaros en mi página. Yo lo que sí que os quería explicar primero es
la psiconeuroacupuntura, porque claro, la conferencia intento explicar qué es lo que yo hago, la psiconeuroacupuntura, por qué surge la psiconeuroacupuntura. Voy a ir rápido porque creo que nos interesa mucho esta parte. La psiconeuroacupuntura nace, pues como todos, cuando uno lleva muchos años siendo clínico, por lo menos en mi caso. Yo me formé en el año 91-92 en acupuntura, en medicina tradicional china, en España. Mi formación era puramente privada, porque la medicina china en España no era oficial, se estudiaba en academias privadas. Yo me formé como acupuntor y entonces me dediqué en mis primeros años a hacer consultas y la verdad que tenía mucho éxito, pero paradójicamente cuando más tiempo trabajaba en mi consulta me daba cuenta que era peor. Es decir, al principio, cuando más novato era, los resultados eran muy buenos y cuando más experiencia tenía me daba cuenta que mis resultados eran mediocres. ¿Por qué? Porque fui teniendo experiencia a largo tiempo, a largo plazo con mis pacientes y me daba cuenta que muchos pacientes yo con acupuntura les mejoraba, vamos a decir que les mejoraba sus digestiones, ¿no? Les mejoraba sus dolores de cabeza, les mejoraba el insomnio, les mejoraba los dolores musculares, pero al cabo de un tiempo volvían a repetir los mismos patrones o los mismos síntomas, ¿no? Con lo cual me daba cuenta que yo estaba trabajando, pero que cuando mi paciente se iba a su entorno social, algo había en su entorno social que le provocaba otra vez un problema en su ser, ¿no? En su ser. Pues no sabía poner límites, o tenía problemas conyugales, o tenía problemas en el trabajo, o simplemente tenía problemas consigo mismo por su historia vital. Entonces yo pensé que necesitaba tener recursos para poder hablar con mi paciente. Porque una de las cosas que yo sabía es que yo no soy nadie para darle consejos de vida a una persona, porque quizás mis consejos sean peores que la propia vida de mi propio paciente, ¿no? Entonces pensé que lo tenía que estudiar en una carrera que me diera un conocimiento para poder hablar. Porque mucha gente piensa que hablar es fácil, pero cuando una persona sufre, los consejos, el sentido común es el peor de los sentidos, sobre todo en un ambiente clínico con un paciente que tenga problemas de tipo emocional o psicológico, ¿no? Entonces, bueno, empecé a estudiar la carrera de psicología. Yo venía de un ambiente puramente alternativo, como se llamaba antes, ¿no? Éramos los piojos verdes, ¿no? de las medicinas complementarias en aquellos entonces. Yo era muy raro, yo no sé cómo mi familia permitió que estudiara eso, pero luego me metí en la universidad y mis padres estaban ya muy orgullosos porque ya empezaba a hacer algo serio, ¿no? Y el primer año, en la primera asignatura de neurofisiología, mi profesor de neurociencias preguntó si alguien tenía alguna pregunta, ¿no? Yo en aquellos entonces ya tenía 10 años de experiencia, estábamos hablando ya del año 2000, 2001, 2002, yo ya era bastante mayor comparado con los alumnos de primero de psicología, yo ya tenía casi 30 o más, no me acuerdo, pero bueno. Entonces, yo ya era profesor también de medicina china, porque yo prácticamente empecé a ser profesor de medicina china muy pronto, no habían profesores en aquellos entonces, y bueno, a mí me admitieron como profesor, y mi profesor de neurociencias preguntó, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y yo dije, sí, yo tengo una pregunta. Le dije, ¿qué opina usted sobre la medicina tradicional china? Su contestación fue que eso era un cuento chino. Y dije, no, hombre, no, la medicina china no es un cuento chino, es efectiva, tiene... Me dice, no, eso es un cuento chino. ¿Usted sabe lo que es el efecto placebo? Sí. ¿Usted sabe lo que es el efecto nocebo? Yo, sí. Bueno, vale, muy bien. ¿Usted con qué trabaja? Y entonces yo le dije, pues yo trabajo con la energía. Claro, ahí cometí un grave error, porque me preguntó, ¿y qué es la energía para usted? Y entonces yo le dije, la energía, el chi. Y entonces él me preguntó, ¿pero qué es el chi? Y entonces yo le dije, la energía. Claro, me di cuenta que no tenía ni idea de saber, o sea, yo llevaba 10 años hablando de energía y no me habían preguntado qué era la energía, ni a mí se me había ocurrido preguntar. Entonces mi profesor me dijo, a ver, si es energía, me está hablando de física, y en física hay 4 tipos de energía, la nuclear fuerte, la nuclear
fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitacional. ¿De cuáles de las 4 me habla usted? Y dije, pues ahora no sé, creo que de ninguna de esas 4. Bueno, entonces, si usted sabe de medicina, me estará hablando del ciclo de Krebs y el ATP, en la mitocondria, ¿verdad? De las centrales nucleares que tenemos en las células, las mitocondrias. ¿Me está hablando de eso? Yo me acababa de enterar que teníamos mito no sé qué en las células. Yo las mitocondrias las había estudiado mucho antes, pero en medicina china nunca me enseñaron dónde estaban las mitocondrias. Yo dije, pues no lo sé. Entonces me dijo, bueno, y entonces me habla usted de las palancas, de la energía cinética, del movimiento de la masa y el cuerpo. ¿Me habla de eso? Y dije, no. Entonces, ¿de qué energía me habla usted? Y dije, de la que va por los meridianos. Eso fue tocado y hundido, porque me preguntó, meridianos. ¿Y dónde están los meridianos? Y yo dije, hostias, no sé. Porque como le diga que están en el cuerpo, me va a decir que él lleva medio año, toda la vida abriendo cuerpos, y en los cuerpos solamente hay nervios, arterias y huesos, no hay meridianos. O sea, me estás diciendo que la energía que no sabes ni lo que es va por una parte que nadie ha visto. O sea, esto es un cuento chino. Y entonces yo dije, wow, no tengo ni idea de lo que hago. Y entonces ahí empezó mi estudio, ¿no?, dentro de las neurociencias. Dentro de la psicología me desvié a lo más radical de las neurociencias, me metí en neuropsicología, intenté entender el cerebro cómo funcionaba, porque yo sabía que la medicina china funcionaba, pero no sabía si funcionaba más allá del efecto placebo o el efecto nocebo. Y si habéis estudiado a Hans Selye, el padre del estrés, de los efectos específicos o inespecíficos de las drogas, pues la medicina china es un efecto inespecífico, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo los acupuntores? ¿Llevábamos 5.000 años haciendo efectos placebo? Bueno, no está mal, por lo menos efecto placebo algo hace, ¿no? Pero entonces no hace falta tanta teoría, ¿no?, para el efecto placebo, ¿no? Con una buena bata, una buena incienso, un buen símbolo de yin yang y amor y paz, pues ya podemos curar, ¿no?, los acupuntores. Entonces empecé a estudiar neurociencias y estudiar el método científico, y cuando más neurociencias estudiaba, menos acupuntor era. Cada vez era menos acupuntor, porque al final creía que el cerebro era, que la mente, que el cerebro, que todo éramos procesos neuronales y poco más. Hasta que tuve la suerte de conocer a Antonio Damasio. Antonio Damasio es el padre, es un neuropsicólogo estadounidense. No, él no es estadounidense, creo que es europeo, pero bueno, ahora no me acuerdo dónde es, pero bueno, él está en Estados Unidos, por supuesto. Y Antonio Damasio descubrió la teoría de los marcadores somáticos, ¿no? Los marcadores somáticos, según la teoría de las neurociencias, viene a decirnos que nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso, sobre todo el sistema simpático y parasimpático, pero bueno, a través del sistema nervioso, lo que hace es sentir a través de las vísceras, y las vísceras informan de esa sensación subjetiva a través de la médula, llegan hasta el tronco, hasta el sistema de activación reticular ascendente, ¿no?, hacia los núcleos del tronco, y del tronco cerebral se disparan ciertos potenciales hacia el sistema límbico. El sistema límbico lo que hace es sentir de forma hedónica o displacentera el estímulo neutro. Claro, si yo siento placer, la respuesta se orientará hacia el sí, hacia acercarme. Si siento displacer, la respuesta se centrará hacia el no, hacia alejarme. Es decir, las cosas que me dan placer me acercan, las cosas que me dan displacer me alejan. En pocas palabras, si yo a uno de ustedes les pregunto, ¿quieren venir conmigo al cine esta tarde?, vuestro cuerpo va a sentir algo, y esa sensación va a sesgar la respuesta. Si esa sensación es placentera, dirán que sí. Si es displacentera, dirán que no. Pero esto ha sido todo inconsciente, o vamos a llamarlo subconsciente, ¿ok? Claro, a lo mejor la respuesta es sí, pero no vamos porque tenemos que trabajar. Pero eso ya es una parte racional, ¿ok? Entonces, Damasio nos hablaba de que el cuerpo es un órgano que siente, y que el cerebro no es más que otro órgano que, vamos a decir, toma conciencia de toda esa corporalidad. Claro, Antonio Damasio nos hablaba de corporalidad y de sensaciones.
Y la medicina china lleva miles de años hablándonos de por qué un punto de acupuntura en una parte del cuerpo particular puede cambiarnos la sensación y el sentir. Por lo tanto, gracias a las teorías de Antonio Damasio, yo pude explicar dentro del ámbito académico que la acupuntura podía modificar el estado de conciencia porque trabajaba sobre los marcadores somáticos. Y eso fue muy importante porque conseguimos un poco retomar la medicina china en el ámbito de las neurociencias. Por eso volví otra vez al lado oscuro, ¿vale? Una vez volví al lado oscuro de las medicinas complementarias, al lado oscuro de la medicina china, terminé la neuropsicología y, evidentemente, como en mi cerebro todo eran neuronas, todo eran estímulos-respuestas, pensé que tenía que hacer una maestría o un máster, no sé cómo le llamáis aquí, un posgrado, de algo totalmente contrario a la neuropsicología dentro de lo que es la psicoterapia. Dentro de lo que son las psicoterapias, la parte más opuesta a las neurociencias es la psicoterapia transpersonal, ¿ok? Entonces hice una formación, después de hacer neuropsicología, en psicoterapia transpersonal. Dentro de la psicoterapia transpersonal conocí a Ken Wilber, a Stalin Grof, prácticamente me metí dentro del chamanismo, me metí dentro de lo que son todas las prácticas de alteración de conciencia, a través de todo tipo de psicofármacos, rozábamos la ilegalidad continuamente, por no decir que siempre, pero hacíamos respiración holotrópica, hacíamos ayahuasca, no sé si sabéis todas esas prácticas qué es, en pocas palabras es tener un ámbito social para poder consumir una droga y que no te digan nada extraño, ¿no? Pero fue muy bonito porque yo descubrí el cuerpo desde otra perspectiva. Porque el problema que tenemos muchas veces los que estudiamos neurociencias o medicina china es que nos enseñan a la enfermedad, pero no nos enseñan a sentir. O sea, yo nunca había sentido mi cuerpo. Yo nunca había sentido un estado psicótico en mí, una disociación de mi mente en mi propio cuerpo. ¿Cómo voy a poder ayudar a una persona que tiene ansiedad o que tiene un trastorno emocional agudo o que tiene un brote psicótico si yo no lo he experimentado dentro de mí? Con esto no quiero decir que los que hacemos psiconeuroacupuntura tengamos que hacer terapia transpersonal, pero sí que es bueno la parte olvidada, el cuerpo, porque nos enseñan mucha teoría, mucha parte práctica, pero en el ámbito académico nos olvidamos siempre de, bueno, ¿y yo qué siento? ¿Ok? Y eso es muy importante, porque la medicina china a mí nunca me había hecho sentir la energía, el chi. Y os puedo garantizar que cuando uno entra en su cuerpo puede sentir muchas cosas, porque la medicina china viene del sentir, mientras que la medicina occidental viene del razonamiento. Por ejemplo, muchas personas, cuando yo hablo con muchos médicos o muchos colegas, me dicen, ¿y cómo los chinos sabían por dónde iba el chi, los meridianos y todo esto? ¿Esto cómo lo sabían? El problema es que la medicina china está escrita por seres humanos, ¿vale? Pero seres humanos que vivían hace miles y miles de años. Y la medicina china para nada viene de China. Es medicina oriental, medicina egipcia, medicina milenaria. Hace 15.000 años, hace 20.000 años, cuando una persona tenía un problema físico, no tenía una enfermedad. Porque la enfermedad es un modelo teórico occidental. La enfermedad como tal la hemos creado nosotros para ordenar nuestra mente. Pero cuando una persona hace 15.000 años tenía una gastritis, sentía una gastritis. Cuando una persona tenía dolor de muelas, sentía el dolor de muelas. Y el dolor de muelas, el dolor, no era malo. El cuerpo nos habla a través de expresión corporal. Y el lenguaje corporal, hoy lo hemos como magnificado, no es malo. Los síntomas es lenguaje corporal, no son el enemigo al cual hay que abatir. Hoy la medicina occidental es todo antisíntomas, antiexpresión corporal. Tenemos dolor, un analgésico, tenemos fiebre, un antipirético, tenemos ansiedad, un ansiolítico, pero es todo diseñado para no sentir el cuerpo. No es que esté mal, pero estas personas no tenían esos antis. Por lo cual, esas personas sentían el cuerpo y desde esa sensación corporal generaron toda la teoría de la medicina china.
porque ellos no sabían qué era el estómago ni qué era el corazón, pero sí que lo sentían. Y desde esas sensaciones fueron creando toda la ciencia tradicional china. Por eso los chinos te explicaban por dónde circulaba el chi, porque es una forma de sentir el cuerpo. Y eso es importante. La medicina china se escribió desde el sentir. La medicina occidental se ha escrito desde el razonar. Cuando uno estudia medicina china, estudia libros de hace 2000 años, 2500 años, 3000 años de antigüedad. Cuando uno estudia medicina, de hecho yo, los libros de neurociencias que me gasté hace 10 años, 60 euros por cada libro, hoy ya no los puedo utilizar, porque las neurociencias evolucionan mucho. Cuando uno hace un artículo de medicina, como sus referencias bibliográficas tengan más de 10 años, ya ese artículo ya no te lo va a leer nadie. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la medicina te diga que hay que revisarlo continuamente y en cambio la medicina china te diga, no, esto es así? Porque la medicina china es la ciencia de la observación de la naturaleza y de las leyes que se cumplen en la naturaleza. Y eso no lo ha escrito el ser humano. Eso lo ha escrito el ser humano cuando era un animal, estaba en contacto con la propia naturaleza. De ahí es de donde viene la medicina tradicional china. Con esto no quiero decir que sea lo mejor, no, para nada. Es una forma de ver el sufrimiento humano. La medicina occidental tiene otra forma. Bueno, de esas cosas que yo fui sumando a lo largo de mi experiencia, luego hice una psicoterapia en Estados Unidos que se llama psicoterapia sensoriomotriz con Pat Olden, que es la psicoterapia más corporal que existe, porque yo me di cuenta que el cuerpo como agente tenía mucho que ver con los traumas psicológicos, ¿no? Y que el cuerpo, yo sé que la señorita Isabel de la Luz ha dado alguna conferencia sobre la terapia Sanjiao, pero muchos traumas son psicológicos, que se establecen en el cuerpo. Y eso hay que saber manejar todo ese trauma físico y psicológico, porque muchos de nuestros pacientes y muchas enfermedades son impactos traumáticos que se depositan en el cuerpo a través del sistema simpático y parasimpático y a través de estructuras neuromusculares. Y nuestros pacientes sufren continuamente de esas improntas musculares que pueden haber sido traumatizadas por culpa en la infancia de un abuso sexual o de un shock en un coche o de una visión traumática, etc. Y eso hay que saber manejarlo, porque vais a entenderlo ahora un poquito más adelante en alguna explicación más que voy a dar, sobre todo en el modelo traumático. Bueno, un día un amigo me dijo, oye, ¿por qué no hablas de todo esto que tú haces en un congreso? Y yo mandé una solicitud al primer congreso iberoamericano que se hizo en Lisboa, en Portugal. Me aceptaron la ponencia, yo iba a hablar de neurociencias y acupuntura, pero no me gustaba la palabra neurociencias y acupuntura y entonces pensé, pues voy a ponerle psicoacupuntura, psico-neuro-medicina china, psico-neuro-acupuntura, psico-neuro-acupuntura, me gusta. Le puse ese nombre, me fui a Portugal con el nombre de psico-neuroacupuntura, me lo había inventado la noche antes, o sea, yo le voy a poner un nombre a esto. Esa ponencia tuvo mucho éxito y a partir de esto se hizo en el 2004, 2005, y ahora estamos en el 2016 y bueno, la ponencia se creó un gran revuelo a nivel social en España, dentro del Colegio de Acupuntores, hubo mucha gente que empezó a querer saber de qué iba todo esto. Empecé a publicar en todo tipo de congresos, no solamente de medicina china, congresos de psiquiatría. Yo voy a todos los congresos de psiquiatría que puedo, a todos los congresos de medicina, a todos los congresos de inteligencia artificial, a todo lo que tenga que ver más allá de la medicina china. Si vosotros me seguís, veréis que yo estimulo a las ratitas con acupuntura para aumentarle las memorias y trabajo en redes neuronales con las ratas, hacemos muchas cosas raras. Os invito a que me sigáis. Es que es raro. Bueno, los psiconeuroacupuntores, por lo tanto, una vez surgió todo esto, me empezaron a contratar universidades, me empezaron a contratar
porque yo hice, vamos a decir, que una especie de formación, y en la actualidad trabajamos en Argentina, en Chile, en Brasil. Mirad, los psiconeuroacupuntores, por un lado, estudiamos ciertas teorías de la psicología. Para ser psiconeuroacupuntor no hace falta ser acupuntor. Para ser psiconeuroacupuntor lo que sí que hace falta es tener una formación académica previa, ¿ok? Nosotros no admitimos a gente que no sean médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras o acupuntores ya formados, ¿ok? Porque nuestra formación es de posgrado y necesitamos que haya una base teórica previa, ¿ok? Nosotros trabajamos tres campos importantes. Por un lado, la parte psico, ¿no? La parte psicológica. Porque, ¿por qué un paciente sufre? ¿Por qué los pacientes vienen a nuestra consulta o al hospital? ¿Por qué sufren, no? Nosotros, por un lado, estudiamos el modelo psicológico, ¿no?, de la enfermedad. Para nosotros, lo voy a hacer muy rápido porque no tengo tiempo, me han dicho que 1 hora, con lo cual voy rápido. Nosotros pensamos que hay 3 formas de enfermar, ¿no? O vamos a decir que hay 3 formas de entrar en un estado de desequilibrio, no de enfermedad. Por la palabra enfermedad para nosotros no existe. Primero, nosotros no diagnosticamos ninguna enfermedad, porque para hacer un diagnóstico tiene que ser médico. Y los médicos diagnostican enfermedades. Nosotros evaluamos. ¿Y qué evaluamos? Un sistema cibernético, ¿ok? ¿Y bajo qué teorías? Bajo las teorías del Bushing, los 5 elementos. Lo voy a explicar rápido para que me entiendan. Según nuestra teoría, las personas sufren por los factores patógenos. Hay 3 tipos de factores patógenos. Los factores patógenos climáticos, los factores patógenos mecánicos y los factores patógenos psicológicos. Bueno, los climáticos sería el clima, el frío, el calor, ¿vale? Mirad, la medicina china es la madre de la microbiología. Vosotros pensad que los microbios son invisibles. Eso tenerlo claro. Nadie ha visto un microbio hace 300 años, o hace menos, hace 200 años, los microbios no existían. Pero, sin embargo, los chinos sí que sabían que algo había en el ambiente que nos hacía enfermar. Y a eso le llamaron la teoría de los factores climáticos. Porque algo había en el viento, en el calor, en la sequedad, en la humedad, que cuando entraba dentro de mi cuerpo, mi Wei-Qi, mi sistema defensivo, atacaba al Xie-Qi, que eran los factores patógenos climáticos. Y se producía una lucha entre el Wei-Qi y el Xie-Qi, ¿ok? Y esa lucha era lo que hoy conocemos como una infección, un catarro, o incluso las epidemias, ¿ok? Eso se llaman los Li-Qi. Las epidemias serían factores climáticos, pero muy agresivos. Y ellos sabían que algo de eso existía, pero claro, hasta que no han existido las teorías modernas de la microbiología, pues ellos no lo pudieron nunca hablar con microbios, ¿vale? Bacterias, virus u hongos, ¿oh? Ok. Pues nosotros a todo eso le llamamos factores climáticos, pero yo os puedo explicar la microbiología desde la teoría antigua, ¿ok? Y no me dejo nada, no me dejo ningún virus, ¿vale? Luego, tendríamos los factores mecánicos. ¿Cuáles serían los factores mecánicos? Pues un esguince, nos caemos por la escalera, pues los chinos también se hacían esguinces, es decir, algo mecánico, es decir, cuando mi cuerpo se enfrenta a un león, pues el león me muerde y voy a tener una lesión mecánica o una picadura de una serpiente, ¿ok? Todo eso sería mecánico. Fijaros, importante, y lo dejo caer, para nosotros los fármacos son sustancias mecánicas que engatillan el cuerpo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros suministramos un fármaco, es una sustancia química sintetizada, ¿ok? Que era lo que antes estábamos hablando con el doctor Yan. La medicina china no utiliza los fármacos desde la visión sintética o molecular, sino desde la visión holística, cibernética y desde la visión general. Nosotros suministramos una planta basándonos en su naturaleza, en su sabor, en su dirección, para que trate los síntomas inespecíficos del cuerpo, no los específicos que trataría un fármaco. Sin embargo, cuando tú das un fármaco, al ser una sustancia química, obliga
a mi sistema cibernético a que cumpla la ley del fármaco. Porque mi sistema es un sistema alostático. ¿Qué quiere decir que es alostático? Mi cuerpo trabaja sobre la teoría del yin-yang. ¿Qué quiere decir? Que todo mi cuerpo tiene unos ciclos de adaptación, ¿ok? Unos ciclos de adaptación. Nosotros entendemos, ahora lo voy a explicar un momento con los factores psicológicos, que es lo que más nos va a gustar, ¿no? Supongo. Con los factores mecánicos, una mordedura de serpiente, pues va a ser que no. Los factores psicológicos os van a explicar por qué entendemos que un fármaco podría ser agente que provoca un bloqueo en el sistema alostático. La medicina china nos dice que también enfermamos por los factores psicológicos. Ellos nos hablan de 5, bueno, de 7. Los sintetizamos en 5. Voy a irme a la madera, pero no voy a entrar con términos chinos porque si no os pierdo. Pero me vais a entender muy fácil. Cuando mi jefe, ¿vale?, mi supervisor, me dice: mira que eres tonto, mira que eres malo, mira que trabajas mal, yo no sé cómo te dieron el grado de la licenciatura, yo no sé cómo mira que eres lo peor que hay. ¿Tú qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Ganas de qué? Lo voy a explicar de otra forma. Yo tengo un perro. Cuando yo a mi perro le estiro del rabo, mi perro se gira y hace... Cuando le estiro 2 veces del rabo, mi perro se gira y gruñe 2 veces. Cuando le estiro 3 veces del rabo, mi perro se gira y me muerde. Y se acabó ya la tontería. ¿Qué ha hecho mi perro? Ajustarse. Ya ha descargado su chi, ha descargado su estado emocional. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque os voy a dar una mala noticia. Aunque vayáis vestidos, aunque vayáis con relojes y con iPhones, sois animales, ¿vale? Y funcionáis con la misma biología. El estrés, ¿vale? Si os contara el estrés, veréis que el estrés para nada es malo. El problema es tener un estrés crónico. Cuando el perro siente frustración, genera una emoción. Y esa emoción la descarga. Bien, cuando mi jefe me humilla, yo tengo que sentir el enfado. Y cuando siento ese enfado, lo que tengo que hacer es coger al jefe, sacarle los ojos, y tirarlos por la ventana. ¿Cómo sentiríais? Bien. Pero como no podéis hacer eso, esa tensión se va acumulando. Y vosotros me diréis, pero entonces hay que ser agresivos. No. Pero hay que estar en contacto con la agresividad. Y hay que estar en contacto con la necesidad de descarga. Porque yo os puedo enseñar a cómo descargar sin sacarle los ojos al jefe. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si esa agresividad, esa frustración se acumula, esa sensación, esa tensión, se puede ir acumulando. Claro, mi cuerpo, a través de las teorías del estrés, pero fuera, porque si no se me va la hora. Esa tensión, yo tengo que hacer 2 cosas. O descargarla, o si no la descargo, mi cuerpo la tiene que depositar en algún sitio. ¿Dónde se va a depositar esa tensión? Los músculos. ¿Ok? Los músculos son las esponjas que le sirven al organismo para ir acumulando las pasiones psicológicas. Hay 5 tipos de pasiones psicológicas, 5. ¿Ok? 5 pasiones. Esas pasiones, si no se manejan bien, se van acumulando en los músculos. Bien. En la ira, la frustración se acumula en los músculos. ¿Ok? Por lo tanto, cuando mi paciente viene a la consulta, yo le hago acupuntura, mi paciente se va de maravilla a su casa, pero al cabo de 1 semana, 2 semanas, vuelve otra vez con la misma tensión porque no le ha sacado los ojos al jefe. ¿Ok? Bien. Si no va al acupuntor y le hago masaje, también va bien. O hay gente que se va al gimnasio
y está 2 horas haciendo spinning para sacarse la tensión. Pero al final aparece otro jefe, aparece la suegra, aparecen varios fenómenos que se van sumando. El suegro, aparece el suegro también, ¿vale? Yo soy hombre, aparece la suegra, a las mujeres os aparece la suegra del otro lado, ¿vale? Vale, espero que me estéis entendiendo, ¿ok? La vida, por lo general, otra ley de la vida es que tiende a complicarse, no a mejorarse. Eso ya lo iréis entendiendo cuando más mayores seáis, veréis cómo todo va complicándose, ¿ok? No sé cómo, pero las facturas se acumulan. Bien, toda esa tensión, la medicina china la trabaja muy bien con la acupuntura. Sin embargo, yo me daba cuenta que necesitaba actuar desde el plano psicológico, ¿ok? Y eso es importante, porque dentro de los modelos psicológicos hay que entender que las personas a veces sufrimos, ¿vale? Porque hemos aprendido de pequeños a sufrir, ¿ok? Por ejemplo, hay unos libros que a mí me encantan, que son los libros de autoayuda, que veréis en las librerías, libros de autoayuda, vivir el aquí y ahora. Eso es imposible. ¿Cómo vamos a vivir el aquí y ahora? El pasado nos persigue de forma inconsciente y nos proyectamos hacia el futuro. ¿Vosotros sabéis a quién ayudan los libros de autoayuda? ¿A quién ayudan? Para que no me... Se ha cortado justo cuando he dicho a quién ayudan. ¿Ok? Esto es importante porque, por ejemplo, yo tenía un paciente que venía a la consulta, era un hombre de 45 años, director de banco, perfecto, tenía 2 o 3 carreras, una mujer, hijos, un sueldo fabuloso, pero el hombre me decía, Pablo, es que tengo ansiedad, me encuentro mal. He ido a psicólogo, he ido al psiquiatra, pero me encuentro mal. Yo tengo algo en mí que me hace sentir mal. A través de la psicoterapia descubrimos que esa persona, de pequeño, su padre siempre le decía que no valía para nada, que era un inútil. Es que eres un inútil, no vales para nada. En la vida te ganarás nada. Claro, esa persona, con 45 años, tenía sus carreras y se sentía completamente estable, pero siempre se sentía con inseguridad. Pero no era ese hombre no paraba de estudiar másters, no paraba de tener títulos. El problema era el niño que llevaba dentro, porque ese niño se sentía inseguro. No era el hombre en el aquí y ahora. Muchas veces nuestro sufrimiento no viene del aquí y ahora desde nuestro estado racional presente, sino que lo arrastramos de nuestro pasado por introyectos, por lo que nos han hecho ser o sentir, sobre todo sentir, porque en la infancia se hace sentir, no saber, y desde esa sensación nos proyectamos en el presente. Pues mucha gente no sabe defenderse ante el jefe, o no sabe decir sí, o no sabe decir no, o no sabe poner límites, y todo eso lo va acumulando en el cuerpo. Por eso los psicoterapeutas o los psiconeuroacupuntores tenemos que entrar dentro de la historia, bucear y encontrar esos introyectos, esa información que hace sufrir a nuestro paciente para desbloquearlo en el aquí y ahora y que deje de acumular tensión. Ahora bien, si esa tensión dura en el tiempo, si esa tensión se va acumulando en el tiempo, mi sistema muscular al final va aumentando la tensión y al final va provocándose una alteración a otro nivel. Los psiconeuroacupuntores estudiamos el cuerpo en 4 niveles. No quiere decir que tengamos 4 niveles, pero sí tenemos como 4 niveles de profundización. El siguiente nivel que el cuerpo utiliza para descargar, ¿ok? Porque fijaros, el cuerpo nos habla. ¿Cómo nos habla en el primer nivel? Nos habla diciendo, oye, tengo tensión, tengo dolor, tengo contractura, tengo parestesia, algo está pasándome, escúchame. No, yo le doy un analgésico y cuando ya se me complica mucho, un miorrelajante, ¿ok? En vez de comprender lo que me pasa, lo voy anestesiando. Claro, esa tensión y esa carga, porque el yin y el yang es fluctuación entre la carga y la descarga. Esa carga emocional o esa carga física, llega un momento en que va acumulándose y entonces el cuerpo empieza a descargar por otro nivel. No os puedo explicar qué es el yin y el yang, pero sí que os puedo explicar que todo mi cuerpo late según la teoría del yin y el yang. Todo el organismo
fluye, abrimos ojos, cerramos ojos, la pupila se dilata, la pupila se contrae, el estómago se llena, el estómago se vacía, el corazón se llena, el corazón se vacía. El sistema nervioso potencial se activa, se desactiva. Las hormonas todas funcionan según leyes homeostáticas. Todo nuestro sistema es un fluir continuo entre dos leyes, la ley del yin y el yang. Dentro de la ley del yin y el yang, el sistema más representativo, el sistema nervioso, tenemos el sistema simpático y parasimpático, ¿ok? Y encima tenemos que saber que el sistema nervioso, mirar, a nosotros nos han enseñado a dividir el cuerpo en trozos. Eso está muy bien, porque podemos profundizar, pero luego es que no lo hemos creído. Ahí hemos cometido un grave error, ¿ok? Porque el ser humano lo que hace es fragmentar las cosas para analizarlas y profundizar. Eso está muy bien, pero si luego lo aplicamos nos convertimos en neuróticos. Porque fijaros algo importante. La medicina china no existe ni el sistema inmunológico como tal, no existe ni el sistema endocrino como tal, y no existe el sistema inmunológico, nervioso y endocrino, los tres sistemas. ¡Qué fuerte!, ¿no? Y en cambio en la medicina china existen los meridianos. No hay que ser muy listo, ¿verdad?, para pensar, ¿los meridianos serán los tres sistemas? Y ahora fijémonos, los tres sistemas, tanto el nervioso, el nervioso, el inmunológico y el endocrino, habla con sustancias invisibles. Porque cuando nos hacemos un corte, lo que sale es agua roja. Le hemos llamado sangre, pero lo que sale es agua roja. Y nadie ha visto una citoquina, ni una hormona, ni un neurotransmisor. Porque nadie los ve. Ahora sí, claro, los vemos con tecnología, pero nadie los ve con los ojos, me refiero. ¿Ok? Por lo tanto, son invisibles. Volvemos otra vez a la teoría de la microbiología, ¿os dais cuenta? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el cerebro nos han dicho que está en la cabeza. No, pero en la cabeza está la masa. Pero nadie ha conseguido sacar un cerebro de la cabeza si no sacas primero el tronco. Y el tronco va con la médula, y la médula va con todos los nervios raquídeos. O sea, el cerebro no está en la cabeza, el cerebro es todo el cuerpo. Pero es que además es importante que sepamos que en los espacios de Pissinger, es decir, entre el espacio intersticial, resulta que los nervios terminan y hay terminaciones nerviosas que sueltan neurotransmisores en el espacio intersticial. ¿Para qué? A nosotros nos habían enseñado que los neurotransmisores eran lo que transmitía información en la sinapsis, ¿no?, entre el botón sináptico, y que, bueno, en la placa motora, y poco más, ¿vale? Luego ya se descubrió que también en la sustancia blanca, bueno, ¿vale?, de forma... Pero, ¿qué hace un neurotransmisor flotando por aquí? Si no hay... Pero es que luego el sistema inmunológico se ha descubierto que el sistema inmunológico nos habla con citoquinas, y las citoquinas también flotan por aquí. La interleuquina 1, la interleuquina 2, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, todas esas, todas las citoquinas, ¿vale? Unas proinflamatorias, ¿ok? Ahí está el eje de la cuestión, porque la acupuntura trabaja la inflamación crónica, pero fuera, vamos para atrás. Y ahora resulta que las hormonas también trabajan, ¿vale? Las glándulas trabajan con, ¿qué? Hormonas. Y ahora sabemos que el sistema inmunológico se comunica con el sistema endocrino, y el sistema endocrino y el sistema inmunológico y el sistema nervioso se comunican entre ellos. Por lo tanto, no son tres sistemas, son un sistema. El sistema nervioso aprende, el sistema inmunológico aprende, ¿ok? Son tres sistemas que trabajan en red. Eso lo ha descubierto hoy la psiconeuroendocrinoinmunología, pero hasta hace poco no había ninguna conexión. Hoy sabemos que la depresión puede ser una inflamación crónica por la interleuquina 1, la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral, cuando están altos, la COX-2, ¿vale?, y el PCR. Es decir, todos esos sistemas pueden provocar un estado de cansancio, de apatía, de falta de líbido, y para nada es un problema emocional, es una inflamación crónica, ¿ok? Todo eso tenemos que trabajarlo, porque la acupuntura justo trabaja ahí. Ahí es donde trabaja, regulando esos sistemas. ¿Qué pasa? Volvemos a los músculos. Cuando esa tensión ya no sabe qué descargar, el sistema va descargando a través del sistema nervioso.
¿Y cómo descarga? A través del simpático y parasimpático. ¿Y cómo lo hace? A través de la distonía neurovegetativa. ¿Y qué es una distonía neurovegetativa? Es cuando mi sistema regula mi propio organismo para acomodarse al entorno que le está provocando la presión. ¿Por qué? Porque si mi entorno me está generando daño, mi cuerpo se adapta al daño. ¿Y cómo? Descargando, a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y entonces empiezan a aparecer síntomas como digestiones pesadas, heces blandas, cansancio, fotofobia, halitosis, muchos síntomas que cuando vamos al médico, muchas veces el médico nos dice: es que no tienes nada, serán los nervios, ¿vale? Será ansiedad. No hay nada objetivo que se pueda medir. Es una disfunción, porque los órganos están bien, pero están funcionando de forma desadaptada. Para nosotros lo que está pasando es que hay una regulación alostática, ¿ok? Toda esa sintomatología ambigua es una distonía neurovegetativa que la medicina china lleva miles y miles de años trabajando, porque la medicina china es un mecanismo regulador del sistema simpático y parasimpático. Nosotros eso lo regulamos a través de la teoría de la diferenciación de patrones, de síndromes. La medicina china estudia todos esos síntomas, los cataloga en patrones y a través de la acupuntura regula el sistema simpático-parasimpático. Por lo tanto, el paciente deja de tener indigestión, deja de tener dolores de cabeza, empieza a dormir bien, porque lo que hacemos es una regulación del sistema simpático y parasimpático. Pero evidentemente, si el paciente no resuelve el conflicto, ¿qué va a pasar? Volvemos otra vez a la distonía neurovegetativa. Por eso es importante la psicoterapia, ¿ok? Vale. ¿Qué pasa? Si nosotros, ante las indigestiones, ante la pesadez, la dispepsia, ante los problemas menstruales, el dolor menstrual, si eso lo entendemos como una enfermedad y damos un tratamiento anti eso, nosotros eso lo entendemos como lenguaje corporal. ¿Qué pasa? Que si seguimos bloqueando el organismo, entonces el cuerpo lo que va a hacer es seguir descargando. Y ahora va a pasar a la tercera capa. ¿La tercera capa cuál es? La tercera capa son los órganos, las vísceras. Y entonces los órganos y las vísceras se van a usar para descargar la tensión. Y entonces van a aparecer síntomas, signos. Van a aparecer ulceraciones, van a aparecer inflamaciones que generan la destrucción tisular, va a aparecer colon irritable, va a aparecer una intolerancia inmunológica, va a aparecer un problema, una gastritis con ulceración, van a aparecer síntomas físicos. Y ahí es donde la medicina hace, evidentemente, su trabajo, porque la medicina china ahí ya empieza a ser poco efectiva, porque el órgano, la materia, ya se ha dañado. Yo puedo regular el sistema neurovegetativo, pero si existe una lesión orgánica, igual tengo que dar un glucocorticoide, o tengo que dar un fármaco, o tengo que dar una sustancia para que me bloquee ese proceso de destrucción. Pero el proceso de destrucción para la psiconeuroacupuntura es un proceso de adaptativo, no es la enfermedad. ¿Me explico? Claro, lo que pasa es que evidentemente hay que tratarlo físicamente, porque el paciente se puede morir por ahí, evidentemente. ¿Ok? Bien, si la tensión continúa, va a llegar a la cuarta capa, a la capa más profunda de la expresión corporal. Aquí, ahora me vais a tener que creer porque no tengo tiempo, pero los meridianos son campos de fuerza que hacen que la materia se vaya compactando siguiendo un orden, ¿ok? Esto lo se explica en física de partículas, ¿ok? No son energía, son campos de fuerza, ¿ok? Esto es importante, esto ahora mismo no puedo explicarlo, pero mirar, hablaríamos de los campos morfogenéticos, ¿ok? Hablaríamos de las teorías de la biología moderna, de cómo las partículas se van organizando en la materia. Por ejemplo, mirar, esta mano es mano, ¿verdad? Bien. Este ojo es ojo, genial. ¿Por qué el ojo es ojo y la mano es mano? Pues bueno, según la biología, por la embriología, ¿no? La teoría de la embriogénesis. Ok.
ectodermo, mesodermo y endodermo. Vale, genial, todo muy bien. Pero ¿de dónde vienen esas 3 capas embrionarias? Bueno, al final nos metemos en el núcleo, en la célula. Y dentro de la célula, ¿dónde? En los cromosomas. Y dentro de los cromosomas, ¿dónde? Los genes. Vale, muy bien. Por lo tanto, podemos postular que la forma de la mano tiene forma de mano porque los genes han hecho que se forme esa mano de esa forma. Porque la forma y la función han evolucionado, ¿vale? Esto es muy largo, pero esto es lo que más explicamos. Esto es muy importante. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Bueno, da igual. ¿Un cromosoma de qué tiene forma? De cromosoma. Un cromosoma tiene forma de cromosoma, ¿no? ¿Quién le ha dado la forma al cromosoma? Es decir, aquí tenemos un problema teórico muy importante dentro de la biología, que es la formación de las formas. Las formas no son... Para tener forma humana necesitamos genes, pero los genes no tienen un patrón de fuerza que los va organizando. ¿Por qué el rubí es rubí? ¿Por qué el oro es oro? ¿Por qué el cristal de roca forma cristal de roca? ¿Quién orienta la forma? Los campos, ¿ok? En física se llaman campos morfogenéticos, se llaman campos de fuerza. Los campos de fuerza es una teoría muy importante que lo que hace es que la materia siga unos patrones. Los meridianos organizan la materia siguiendo patrones. Tenemos meridianos tanto en la Tierra como en una piedra como en el cuerpo humano. Cuando la carga llega a unos meridianos, nosotros tenemos muchas familias de meridianos, ¿ok? Imaginar que esto fuera una clase de inmunología y que tuviera que explicaros todas las secuencias inmunológicas en 1 hora. O sea, pocas palabras, tenemos células que matan y otras que tragan. Estoy explicándolo así, ¿me explico? Es decir, tenemos muchos meridianos, pero hay una familia de meridianos que son los más importantes en generar la forma. Cuando la tensión ha pasado de músculos a meridianos principales, a órganos, y llegan a los últimos meridianos, estos meridianos lo que hacen es acumular la tensión. ¿Cómo acumulan la tensión? Deformándose. ¿Ok? Porque la deformación es un mecanismo de descarga. ¿Qué enfermedad os viene a la cabeza que es una enfermedad que ha perdido la forma al cuerpo? Cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer se dice que es una enfermedad genética, ¿no? Sí. Que la célula, el núcleo de la célula ha mutado de una forma vírica, mecánica o física. Bien, eso es la teoría. Aunque ahora hay más teorías, cuidado, pero no puedo explicarlas. Pero, en realidad, perdona, células tumorales tenemos a todas horas. A todo caso, el cáncer es una enfermedad inmunológica, ¿ok? Y las células inmunológicas funcionan mal cuando hay inflamación crónica. Volvemos otra vez a la inflamación crónica. Cuidado, aquí está el kit de la cuestión. Pero fijaros, las células tumorales para nada están enfermas. Son las más sanas del cuerpo. Lo que han hecho es se han vuelto anárquicas. ¿Qué quiere decir anárquica? Que ya no tienen campo de fuerza. Como ya no tienen campo de fuerza, el campo de fuerza las ordena. Si no hay campo, ¿cómo se hacen? Anárquicas. ¿Qué quiere decir? Que nacen, que crecen como quieren. Y además, encima se hacen totipotentes. ¿Qué quiere decir? Que retroceden hacia la infancia y pueden dividirse miles de veces, porque se hacen inmortales. O sea, fijaros qué listas. Porque como ya no tienen un patrón, ellas se empiezan a replicar. Y encima necesitan comer. ¿Y cómo se alimentan? Evidentemente necesitan generar vasos que los alimenten. Eso se llama angiogénesis, ¿ok? La angiogénesis. Pero vaya por dónde. Toda la carga, a nivel molecular, yo la explicaría paso a paso a través de la distonía neurovegetativa y a través de la inflamación crónica. Yo os daría toda la secuencia de cómo el cuerpo genera una inflamación crónica. La mayoría de nuestros pacientes tienen inflamaciones crónicas, ¿vale? Tienen un nivel de inflamación crónico. Y la inflamación es el mecanismo indispensable para generar angiogénesis. Por lo tanto, porque cuando nosotros nos cortamos, una de las cosas que hacemos es inflamarnos. ¿Por qué? Porque la inflamación lo que va a hacer es recuperar la lesión. ¿Cómo? Generando nuevos vasos. Por lo tanto, nuestro sistema de defensa, en la cuarta capa, se convierte en nuestro peor sistema. Porque, claro,
La inflamación crónica es el caldo necesario para que un tumor crezca. Y esto es importante, pues la psiconeuroacupuntura es la ciencia que se estudia todos esos mecanismos aplicados con biología, medicina china y psicoterapia. ¿Qué hace un psiconeuroacupuntor? Lo primero que hacemos un psiconeuroacupuntor es evaluar un paciente. ¿Cómo lo evaluamos? Pues previamente tenemos toda nuestra teoría. ¿Cuál es nuestra teoría? Pues todo esto que he explicado, bien entendido, todo el modelo etiológico, todo el modelo de proceso de la enfermedad, ¿ok? Que para nosotros no es una enfermedad, es decir, para nosotros es un desequilibrio en un sistema cibernético que funciona en red, y las redes neuronales, redes endocrinas y redes nerviosas. Bien, todo ese sistema nosotros lo entendemos, hacemos una buena evaluación. ¿Cómo evaluamos? A través del interrogatorio, preguntamos sobre el aquí y ahora y el pasado, observamos, porque el cuerpo es la mente, ¿ok? Aquí hay gente que dice que la mente y el cuerpo, la mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. Eso es mentira, porque el cuerpo y la mente no son dos cosas, es lo mismo. Vosotros me estáis viendo mover, estáis viendo mi mente. La conciencia es la interacción entre yo y vosotros. Eso es la conciencia, el yo, el Shen, ¿ok? Nosotros estudiamos todo eso. Observamos al paciente, cómo se mueve, cómo gesticula. Porque las personas hablan, pero cuentan mentiras. Cuando un paciente se pone delante de nosotros y nos dice, tengo depresión, ¿vosotros pensáis que sabe lo que tiene? Yo digo, yo tengo gafas. ¿Cómo? Pues sí, usted tiene depresión, yo tengo gafas. Ahora, ¿por qué está aquí? Porque tengo depresión. Genial. ¿Qué es la depresión para usted? No, es lo que me ha dicho el médico. Genial. ¿Pero qué es la depresión para ti? Pues no lo sé. Pues esto, que estoy muy mal. Vale, empezamos por ahí. ¿Por dónde estás mal? Pues estoy mal. Ya, ¿dónde? ¿Cómo lo sabes? Pues estoy cansado. Muy bien, estoy cansado. Porque me cuesta dormir. Porque me enfado muy frecuentemente. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Si no lo sabes tú, me lo preguntas a mí, tú eres el que está enfermo. Entonces conseguimos, a través de un diálogo psicoterapéutico, un diálogo socrático, un diálogo que entramos en la mente del paciente, él mismo se encuentra a sí mismo. El terapeuta para nada le ayuda, porque yo no soy quien para decirle a un paciente lo que tiene. Es el paciente el que lo sabe, pero nunca ha entrado en su cuerpo y le hago sentir, le hago conciencia corporal, y el paciente se va dando cuenta que quiere sacarle los ojos al jefe, y cuando se da cuenta de que quiere sacarle los ojos al jefe, el síntoma deja de tener sentido, porque el síntoma solamente podrá desaparecer cuando el síntoma tenga sentido, y diga, ahora sé por qué tengo esta gastritis, y no es por el picante. No, el picante, hombre, claro, se te pasa con el picante, pero ¿por qué tienes gastritis? Por esto y por esto. ¿Y qué tienes que hacer cuando tengas gastritis? Sentirla. Porque es lo mejor que te puede pasar. O sea, le rompemos todo el modelo de pensamiento. Y eso lo hacemos a través de la evaluación. Yo entro dentro del concepto del paciente y para nada utilizo mi teoría. No hago ningún juicio de valor. Porque en el momento que haga un juicio el cuerpo se bloquea. Tengo que saber leer el lenguaje corporal. Cuando un paciente te dice, ¿y cómo te llevas con tu marido? No, yo con mi marido me llevo bien, porque bueno, él es una buena persona, pero ¿estás poniendo una cara de asco? No, perdona, estás poniendo cara de asco. Si pones cara de asco, tienes asco. Y si pones cara de rabia, tienes rabia. Que no lo sientas conscientemente, me lo creo. Pero mira tu pedazo palpitaciones que tienes y tus arritmias. Te tomo el pulso, te miro la cara y te está cambiando. ¿Ok? Entonces nosotros, a través de la evaluación, entramos dentro de lo que es el mundo del paciente, que para nosotros es muy importante. Una vez evaluamos todo esto, lo que aplicamos es acupuntura. ¿Por qué? Porque la acupuntura, yo sé, a través de una teoría,
dónde están los bloqueos corporales, ¿vale? A través de una teoría. Entonces yo pongo agujas en el cuerpo, ¿ok? Y entonces esas agujas, a través de los marcadores somáticos de Antonio Damasio, hacen que el paciente sienta, pero siente de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es abrirle el cuerpo, porque hemos dicho que el cuerpo y la mente son lo mismo. Cuando una persona viene a nuestra consulta, viene totalmente amurallada, con una coraza, con sus tensiones. Cuando tú le dices, ¿pero no te das cuenta que tu problema es este? El paciente dice, sí, pero no se lo ha creído. No hay cambio. Mirad, si yo a vosotros os digo, hay que ponerse el cinturón de seguridad cuando uno vaya en coche, mucha gente no se lo pone. Pero se lo hemos explicado y lo ha entendido, pero pues no se lo ponen. Hasta que sean un ostión. El día que sean un ostión y pierden la oreja y 4 muelas, verás tú como al día siguiente todo el mundo va con el cinturón puesto, porque lo has sentido. Porque no es lo mismo saber que sentir. Y esa es la clave de la psicoterapia. Por mucho que hablemos con las personas, si no les hacemos sentir, no modifican la conducta. Eso ya lo sabéis, para los novios o para las novias. Cuando os digan sí, 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 si no lo han sentido, no cambian. ¿Vale? Porque el arte de la psicoterapia es en hacer sentir. ¿Ok? Porque a través del sentir se produce el cambio. ¿Ok? Y eso es muy importante. La mayoría de las psicoterapias, a un paciente lo ponen delante, le hablan y le cuentan lo que tiene que hacer. Son terapias que van de la razón al cuerpo. Y el paciente mejora, pero necesita tiempo. Y hay otras terapias que te hacen sentir, pero luego no te regulan la parte que encuentras. Por lo tanto, hay que hacer terapias que vayan del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Eso es importante. La psiconeuroacupuntura te está pinchando, por lo tanto te estoy abriendo el cuerpo, te estoy quitando las defensas. Mirad, vosotros, yo quiero que mi paciente cuando está delante de mí no tenga ningún bloqueo psicocorporal. ¿Vosotros sabéis qué es ser un ser iluminado? Lo que veis por ahí, seres iluminados. Wow, un ser iluminado. Mirad, un ser iluminado es un bebé. Un bebé es un ser iluminado. Cuando tú coges un bebé, ¿qué sientes? Se te ríe todo. Lo coges, lo acaricias. ¿Por qué? Porque ese ser no tiene ningún juicio. No te está haciendo ningún juicio. Además tiene la potencialidad de ser lo que tú quieras que sea. Es un ser abierto a todo. Su cuerpo no tiene resistencias. Cualquier cosa que le digas o le enseñes lo interioriza. Porque lo está corporalizando. Lo corporaliza todo. Nosotros con la acupuntura conseguimos que el cuerpo de nuestro paciente está en un estado como el de un bebé. ¿Por qué? Porque la acupuntura le está haciendo sentir, no le está haciendo sentir el problema, sino le está quitando la tensión. Con lo cual, durante esos 20 minutos, esos 40 minutos que dura la acupuntura y la psicoterapia, el paciente está hablando y dándose cuenta de lo que le está pasando y lo está interiorizando en el cuerpo porque su cuerpo está abierto sin corazas. Por eso el psicoterapeuta en ningún momento tiene que decirle nada. Tiene que ser él el que lo encuentre. ¿Cómo se hace eso? Aprendiendo a ser psicoterapeuta. ¿Ok? Aprendiendo a hablar de forma socrática. Aprendiendo que el paciente a través de su propio verbo, él mismo vaya encontrando sus insights. Y él propio vaya creciendo consigo mismo. Y el psiconeuroacupuntor es el que tiene que ayudarle. Mirad, si yo sé que mi paciente, su problema es la X, imaginaros que yo sé que el problema de mi paciente es la X. Y yo le digo a mi paciente, ¿tu problema es la X? Imaginaros, ¿no? Primero, que yo nunca tengo por qué saber qué es el problema de mi paciente, porque estoy proyectando. Entonces, si proyecto, ya estoy generando un juicio. Yo me tengo que entrenar para no hacerlo. Pero bueno, imaginemos que se me ha abierto el cielo y sé que el problema de mi paciente es la X. Si yo se lo digo, se puede defender, puede haber una resistencia. Entonces yo nunca le voy a decir a mi paciente que su problema es la X. Tiene que ser el paciente el que lo encuentre. Lo que pasa es que yo tengo que tener una habilidad psicoterapéutica para abrirle campos y que él encuentre sus explicaciones. Entonces la psiconeuroacupuntura lo que hace, tenemos 5 técnicas psicoterapéuticas, 5. Por un lado,
entramos a través del inconsciente, a través del verbo. Por otro lado, ayudamos al paciente a poner defensas, ayudamos a sentir su cuerpo. Porque yo he dicho que, imagínate que tu problema es que quieres sacarle los ojos a tu jefe. Vale, ya lo sé. ¿Y ahora qué hago? Pues yo quiero que cuando tú estés con tu jefe y tu jefe te humille, quiero que te sientas tu cuerpo y sientes cómo aumenta la tensión muscular. Siéntela, es tuya. Siéntela. Siente cómo se te acelera el corazón. Estate en tu cuerpo, siéntelo. Y ahora con toda esa sensación, descárgala. ¿Cómo? ¿A tu jefe? No. Vale, pues vete, dobla una toalla, cierra los puños, respira, haz fuerza, haz un ejercicio. Porque si tu mente, el plano racional, el plano emocional y el plano instintivo están alineados, no se produce carga. ¿Me explico? Esto es muy importante. Entonces yo a las personas les enseño a sentir, porque es la única forma de quitarse las migrañas, es la única forma de que dejen de tener bruxismo, es la única forma de que eliminen sus síntomas cuando están en contacto con la fuente, porque se puede trabajar, porque es conciencia corporal. ¿Ok? Y eso lo trabajamos con el elemento madera. Luego con el elemento fuego, son 5 elementos, hay 5 psicoterapias. Hay un dicho que se dice que el ser humano es el único animal que tropieza 3 veces con la misma piedra. ¿Eso lo habéis oído? Sí. Eso es mentira. Eso es mentira. No hay ningún ser humano tan inteligente. El ser humano es el único animal que tropieza cientos y cientos de veces con la misma piedra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que sepáis que estamos diseñados para aprender conductas. Y una vez las aprendemos, las hacemos adictivas. ¿Me explico lo que quiero decir? Nuestro cerebro funciona aprendiendo algo, lo metemos en nuestra cabeza y repetimos. Y siguen los mismos engranajes que las adicciones químicas y las adicciones mecánicas. Y sigue el mismo engranaje que el enamoramiento. Entonces, en la terapia fuego lo que hacemos es romper conductas a través de estrategias, ¿ok? Luego tenemos la terapia tierra. La terapia tierra es una terapia muy importante para ayudar al paciente a superar los pensamientos obsesivos. Un pensamiento obsesivo no es más que cuando nuestro cerebro provoca una especie de pensamiento convergente en vez de divergente. Perdón, convergente en vez de divergente, ¿ok? Y esto lo estudiamos a través de las teorías de la creatividad. No lo puedo explicar, pero yo con agujas puedo hacer que mi cerebro sea mucho más divergente, tenga mucha más capacidad creativa, con lo cual podemos digerir mucho los problemas que tenemos, ¿ok? Hay un veneno muy grande, que es, en los pacientes, hay 2 tipos de problemas que debilitan la tierra, ¿no? El bazo, la medicina china es que no lo puedo explicar porque es complejo, pero bueno, mirad, cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué son los problemas? Cosas, ¿ok? Hay problemas más grandes, problemas más pequeños. Pero seguro que vosotros una noche habéis tenido un día con un problema. Os habéis acostado por la noche y al día siguiente os habéis levantado y el problema ya no era tan importante, ¿verdad? ¿Qué ha pasado por la noche? ¿Que el problema ha desaparecido? No. Que al día siguiente tenemos más energía, más chi, y el problema ya no nos afecta tanto. Eso es importante, ¿ok? Bien. Hay personas que no tienen chi y los problemas de la altura, aumentar el chi del paciente y hacer que su vida sea menos problemática. Pero luego hay otro problema más grave. Ese sí que es otro problema muy grave. Muy grave. Y ese problema tenemos que saber manejarlo muy bien con nuestros pacientes. Mirad, hay un problema que no se soluciona, porque todos los problemas, mi cabeza, a través de la creatividad, los intenta solucionar. De una forma mejor o peor, pero mi cerebro piensa. Vale. Los problemas más grandes son las incertidumbres. La incertidumbre es veneno, porque la incertidumbre mata la capacidad de mi cerebro para procesar la información. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a una mujer cuando decimos, tienes un bulto en el pecho, te lo vamos a quitar, para ver, vamos a hacer una biopsia, y luego te informaremos si es benigno o maligno?
¿Qué puede hacer mi cerebro durante esos 15 días? Eso es muy jodido, ¿eh? Pues eso hay que saber manejarlo, porque la incertidumbre es una pasión que mata al sen, provoca muchos problemas en el sujeto. Y luego tenemos la terapia metal. La terapia metal trabajamos, pues por ejemplo, la tristeza, el duelo, ¿vale? El duelo, ¿vale? Sería algo que provoca tristeza, la melancolía del duelo, ¿no? Perder algo. Y luego también los asuntos inconclusos, ¿no? También los trabajaríamos con el metal. Muchos asuntos inconclusos, mirad, todos vosotros, seguro que os viene a la cabeza algún familiar, algún amigo, alguien que simplemente pensar os entra una tristeza porque no cerrasteis o no dijisteis lo que queríais decir. Eso es un asunto inconcluso, ¿vale? Cuando más asuntos inconclusos, más tensión tenéis en el diafragma. Cuando más tensión tenéis en el diafragma, más pena acumuláis, ¿ok? Cada músculo acumula una tensión, ¿ok? Una pasión. Bueno, pero a veces los asuntos inconclusos son con nosotros mismos, pero hace 30 años. Con lo cual, con la terapia metal, yo puedo meterme dentro de mí mismo, irme al niño que tengo dentro y ayudarlo a que solucione un conflicto desde el adulto que soy ahora. Y esas terapias son brutales, porque pueden solucionar un conflicto que a la persona lo está matando, ¿no? Y simplemente es hablar consigo mismo y romper una creencia, ¿ok? Y ya con esto nosotros ya habríamos hecho las psicoterapias. Por lo tanto, la psiconeuroacupuntura lo que hace es trabajar, por un lado, evaluamos y por el otro lado hacemos una psicoterapia al mismo tiempo con nuestro paciente. Luego también damos unos fármacos que nosotros damos, en vez de dar fármacos químicos, hombre, todos los fármacos son químicos, evidentemente, ¿vale? Pero nosotros damos sustancias biológicas. ¿Qué es una sustancia biológica? Para nosotros una sustancia biológica es aportar al cuerpo algo que él pueda utilizar para recuperar su sistema alostático. Por ejemplo, si yo pienso que tiene una depresión y necesita un inhibidor de la recaptación de serotonina, por ejemplo, que sería un fármaco químico, nosotros no damos un fármaco químico. Nosotros lo que damos es triptófano o damos, por ejemplo, sustancias que van a nutrir aminoácidos, sustancias para que el cuerpo tome lo que pueda necesitar. Omegas, damos DHA, damos triptófano, damos GABA, damos sustancias para que el cuerpo las tome o no. Si las quiere, las toma, y si no las quiere, las utilizará para otra cosa, porque son aminoácidos. Damos vitaminas del grupo B, damos sobre todo sustancias biológicas, ¿ok? No damos nunca un fármaco químico. Y trabajamos junto con psiquiatras, evidentemente, porque sabemos lo que es un brote psicótico y sabemos lo que es un paciente descompensado. No estamos en contra del tratamiento psiquiátrico, pero sí que estaríamos en contra del abuso de tratamiento psiquiátrico para tratar lo que vulgarmente se llama la vida, ¿ok? La ansiedad es porque estamos vivos, ¿ok? Bien, pues con esto he terminado porque ya me he pasado, son las 6:30 y creo que os he tenido 1 hora y cuarto. Así que si alguien quiere hacerme alguna preguntita, si alguien quiere hacer alguna pregunta, les dejo. He ido muy rápido, lo he grabado, lo colgaré en la red, ¿vale? En el canal de YouTube lo colgaré. Y en el YouTube os podéis preguntar, si hay, oye, mira, aclárame un poquito más esto, os puedo aclarar, ¿vale? No hablo sobre el elemento agua. No, el elemento agua sería la primera. El elemento agua es el autoconocimiento de uno mismo. Muy simple, muy simple. ¿Vosotros os acordáis la primera vez que fuisteis a conducir? A que os temblaba todo. ¿Teníais ansiedad? ¿Qué teníais? Miedo. ¿Por qué teníais miedo? Porque os sentíais inseguros. Cuando aprendisteis a conducir, ¿qué se os quitó? La inseguridad. Dejasteis de tener ansiedad y ya no teníais miedo, ¿ok? Vale, ahora la pregunta es, ¿el coche eres tú? ¿Tú quién eres? La gente no sabe ni quién es. Entonces nosotros entramos en la conciencia de uno mismo, a través de concienciación corporal, a través de descubrirse a uno mismo. Yo soy Pablo, no, así es como me llaman. Soy acupuntor, no, eso es lo que yo hago. ¿Yo quién soy? Yo lo puedo decir. Algunos se pondrían a llorar, pero bueno. ¿Cómo logra uno al final después lograr un equilibrio? ¿En qué minutos se No la digo. ¿Tú la digo? ¿Me la dices?
¿Cómo logra uno al final lograr un equilibrio? ¿Cómo se logra el equilibrio? ¿Cómo logra uno al final encontrar el equilibrio? ¿Te refieres? Mira, en todo, cuando entramos nosotros tenemos la psiconeuroacupuntura puntual para corregir el patrón, ¿no? El síndrome. Es decir, nosotros cuando el paciente viene, lo primero que hacemos es evaluar cuál es el motivo de la consulta, medirla y hacerla objetiva. Y entonces nosotros en un plazo de 3 meses, de 3 a 6 meses, tenemos que haber corregido el motivo de consulta. Normalmente en 3 meses, ¿ok? Bien, en 3 meses ese síntoma tiene que desaparecer, ese problema, lo buscamos el equilibrio. Luego lo que pasa es que muchas personas cuando empiezan a conocerse a sí mismos, se abre un campo de crecimiento personal. Es decir, las personas dicen, no, yo quiero saber más sobre mí porque me estoy dando cuenta de que esto me estaba matando. Y entonces cuando uno se descubre, la psicoterapia puede durar más tiempo, ¿ok? Pero el equilibrio es vivir bajo las leyes del Bushin, del Yin Yang y los 5 elementos. Y nuestra psicoterapia lo que intenta es llevar al paciente a ese punto, porque nosotros lo que queremos es educar, ¿ok? Y entonces pasamos, primero el paciente nos demanda el tratamiento de un síntoma, y luego nosotros les enseñamos una educación para que no vuelva a recaer, no en ese síntoma, sino en la vida. ¿Me explico?